De frente. Este viernes arrancaron de manera oficial las campañas de los candidatos que buscan el 1 de julio llegar a la silla del Águila. ¿Quién lo logrará? La cuenta regresiva ya inició y saludo con muchísimo gusto a mi queridísimo Andrés Villarreal allá en Culiacán. Bienvenido a De Frente. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Magda, pues sí, efectivamente en la visualización, en el seguimiento ya de lo que serán las campañas, de lo que son ya las campañas en todo el país. Así es, 8 millones de personas son a quienes tendrán que convencer estos candidatos y si me lo permites, vamos a poner sobre la mesa la dinámica de este programa de análisis y debate. Son 5 planteamientos básicos, 2 temas centrales y solamente 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de ellos. Arrancaron las campañas, Andrés, ¿y cómo las ves? ¿Cómo se sintió allá en Culiacán y a nivel nacional? ¿Cuál es el ánimo frente a este arranque y sobre todo la actitud de los candidatos? Pues es muy posible, Magda, que lo que estaremos viendo en estos próximos 90 días, algo así, ya menos, es un paulatino desgaste de los aspirantes presidenciales porque llevan tantos meses en campaña, todos ellos y todas y ella también, que ya es imposible seguirse sosteniendo de esta manera. Lo que estaremos viendo también, por supuesto, es en medio de este o paralelo a este desgaste que empezarán a sufrir todos los aspirantes presidenciales y los aspirantes en cada uno de las campañas que existen en el país, pues será también visto por los ciudadanos de esa manera, sin contar, por supuesto, cómo poco a poco los ataques entre ellos, lo que conocen en muchos de los casos como guerra sucia, estará viéndose de manera constante. No solo, por supuesto, por los ciudadanos, sino también por ellos mismos. Esta guerra que son las campañas ya en el país, pues empezará a desgastarlos a todos. Una guerra que inició desde un principio, ¿no te parece, Andrés? Porque al final de cuentas, cuando se hablaba de las precandidaturas, pues se supone que era una contienda interna en los partidos y sin embargo, pues tal parece que no hubo una precandidatura. Todo el tiempo fueron candidatos desde el arranque de todo este proceso, una falta de democracia al interior de los partidos que fue palpable y que ahora nuevamente estamos viendo con esta serie de descalificaciones. A mí me parece que estamos viendo un arranque con un Andrés Manuel muy confiado en su ventaja, con un Ricardo Anaya que sigue luchando en contra del sistema, con un José Antonio Meade que pues nada más no ha logrado combatir la falta de reputación del presidente, pero también vemos a Margarita Zavala que aún no logra definirse si va a permanecer o no va a permanecer en las boletas. ¿Cómo ves esta situación? Yo creo que lo que estaremos viendo, lo que es necesario también entender es que es una etapa esta de las campañas políticas y sobre todo de la sucesión presidencial, es una etapa muy importante para los ciudadanos para conocer quién y quiénes están alrededor, es decir, no basta con conocer a cada uno de los aspirantes presidenciales, a Margarita, a Anaya, a Andrés Manuel o a José Antonio Meade, no es suficiente conocerlos a ellos. Necesitamos saber quiénes están alrededor de ellos, quienes sostienen estas campañas, quienes durante mucho tiempo estuvieron financiando, quienes además respaldan todas esas propuestas. No es suficiente conocerlos a ellos. Entonces ahorita, en estos 90 días, lo que tenemos los ciudadanos y los medios también, por supuesto, ese compromiso de dar un seguimiento, de estar desnudando a cada uno de los seguidores y de los que acompañan a los aspirantes presidenciales. Bueno, equipos que realmente también han dado mucho de qué hablar, Andrés, porque vemos efervescencia social entre la gente, vemos que no están contentos en este sentido, ni con el arranque de las campañas, pero desde antes, ¿no? Hay muchas personas que de plano dicen, bueno, es que no hay ni siquiera a cuál irle. ¿Tú sí realmente crees que haya a cuál irle? ¿Tú crees que esta efervescencia social no va a seguir evolucionando ahora con este proceso? Pues hay muchas formas de pensar que se pueda canalizar el descontento. Yo exactamente efervescencia no lo llamaría, pero este gran descontento, este malestar, este coraje muy grande que existe no solo hacia la política en general, sino sobre todo también hacia los partidos, hacia la condición que está enfrentando la coyuntura
económica, política y social que está enfrentando México en este 2018. Ya has mencionado tú, por ejemplo, esta situación de inseguridad que si habíamos pensado que el peor escenario de seguridad en México había sido en el periodo 2006-2012, nos equivocamos rotundamente. Ha sido peor el regreso del Partido Revolucionario Institucional en materia de seguridad, aunque intentaron por muchas maneras que la narrativa fuera diferente, no es así, los números son implacables en ese sentido. Entonces, descontento, este coraje que tiene la gran mayoría de los ciudadanos, quizás lo peor que pudiéramos hacer es que se representara o que se reflejara en una ausencia de las urnas. Con todo y lo que dices es verdad, a cuál irle de los aspirantes presidenciales o a cuál irle a cada uno de los diputados federales o de los senadores en cada uno de los estados o los estados que tienen elecciones locales. ¿Tú crees que realmente vaya a haber ausencia de las urnas? urnas y no un voto de castigo, Andrés? Porque, digo, llama la atención, por ejemplo, tenemos un presidente rechazado, 7 de cada 10 personas no está de acuerdo con el presidente de la República. Esto según un estudio elaborado por City Research, quienes dicen, ¿no? Pues realmente 7 de cada 10 personas no se siente a gusto, 63% de los mexicanos asocia al PRI con la corrupción, 59% le atribuye el peor gobierno, entre algunas otras cosas más, ¿no? Pero lo que a mí me llama particularmente la atención de todo esto, Andrés, es que el 54% de la población no tiene todavía el voto definido. Y a mí me parece que si ya vimos en las elecciones del 2017 que en muchos de los estados en donde hubo elección se incrementó el nivel de participación en las urnas, yo tengo la esperanza de que nuevamente la gente pueda elevar ese número de participación, pero pues que realmente busquen hacer el cambio a través de su voto. Bueno, lo que la historia nos dice es que en las elecciones presidenciales sube y baja de la participación ciudadana nos habla de históricamente que en las elecciones presidenciales la participación ciudadana se incrementa de manera notable. Digamos, no es tampoco que el 100% de los aspirantes estén en las urnas, pero sí alrededor de un 60%, que creo que es bastante aceptable para una democracia como la mexicana. Pues sí, ojalá y que verdaderamente termine incrementándose. Ahora, vemos, y ya hablabas tú de algunas propuestas que podrían haberse hecho o no hecho durante todo este lapso de intercampañas. Pero realmente, ¿quién ha marcado la agenda desde que inició el proceso hasta ahora con este arranque de campañas? Pues estamos hablando de la agenda pública, quizás, o política, quizás en muchos temas quien la ha intentado marcar es Andrés Manuel López Obrador y algunas de las veces incluso lo ha logrado. No es, por supuesto, de sorpresa que Andrés Manuel López Obrador logre marcar en algunos temas la agenda, porque al final es el candidato puntero, eso es indiscutible también, y al ser el candidato puntero, por supuesto que atrae Pero mayormente ya está despachando como si fuera presidente. Es imposible. No, yo lo veo muy lejos de Los Pinos, no creo que esté despachando como presidente, no tiene absolutamente nada de poder. Eso es también una ventaja de las democracias, yo no lo veo de ninguna manera despachando como presidente. Es más, ni siquiera estará en Los Pinos, de acuerdo a la última propuesta. A lo mejor no lo ves como presidente, pero lo que sí hay que mencionar es es que no es presidente, no es que no lo vea, Magda. La agenda, Andrés, que en ese sentido, no es presidente. Todo mundo le ha replicado. A ver, pone un tema sobre la mesa y Anaya le contesta, y Mid le contesta, Zavala le contesta, bueno, ya hasta Trump casi le contesta los temas, ¿no? Estamos viendo un presidente que a un candidato a presidencia que está marcando la agenda, pero también un presidente de la República que incluso le contesta porque tiene las manos metidas dentro de este proceso electoral. Entonces, ¿no te parece que ya está despachando como si yo hubiera llegado a Los Pinos? No creo que esté despachando. Lo que sí entiendo es que es claro que tiene que marcar la agenda el candidato puntero. No me imagino que algún tema sobre la mesa lo pueda poner Margarita Zavala, por ejemplo. Si es la candidata que está más rezagada, es imposible que ella marque la agenda. Eso es obvio, es una obviedad, digamos. Es el candidato puntero, tiene que marcar la agenda. Además, siempre ha sido Andrés Manuel inteligente en algunos de esos planteamientos. Tiene más que todo, si algo le podrías no rechazar a Andrés Manuel López Obrador, es que tiene ese olfato para poder ubicar algunos de los temas, y cuando se tira así como una escopeta, como lo hace Andrés Manuel López Obrador, pues la escopeta, alguno de los petardos de esa escopeta tienen que dar en el blanco, y es lo que sucede. No es que todos los temas que ponga en la agenda Andrés Manuel López Obrador se conviertan después en el tema de la agenda, es que alguno de los temas que toca son, digamos, los que se ponen en la agenda. Además, tampoco es una cosa muy difícil. Pero le ha tirado muy bien a los temas, porque ahí tienes la discusión por el aeropuerto. Pues se habla de corrupción. Por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto.
Pues por eso te digo, si tú estás hablando de corrupción, vas a dar en el gran tema, porque el gran tema de este país es la corrupción. Si Andrés Manuel López Obrador está hable y hable de corrupción, es el que va a terminar poniendo la agenda. En el nuevo aeropuerto, por ejemplo, ahí está el ejemplo. Bueno, yo creo que le ha atinado muchos temas y que, insisto, los demás le han seguido el juego y le han replicado. A ver, ahí tienes el tema de la amnistía a los narcotraficantes. Tienes el tema del perdón a Enrique Peña Nieto, la revisión de la reforma energética y la posible reestructuración de estas reformas, el nuevo aeropuerto internacional. Y justamente en ese tema me detengo, Andrés, porque parece que es la manzana de la discordia. Él lo pone sobre la mesa, pero hasta los empresarios le siguieron el juego. Sí, claro, bueno, es una de las obras más grandes, es por supuesto que también en sí mismo tendrá que llamar la atención. Y ahora lo que podría, incluso lo que a veces no entiendo por qué nos sorprende, es que se haya detectado otra vez una situación de corrupción dentro de una gran obra. En este país tal parece que ni un municipio, ni una sindicatura, ni un estado, y mucho menos el país, puede hacer una sola obra, una sola, que sea indiscutiblemente impecable en su ejecución, en su asignación y en todo el desarrollo de esta obra. La obra que le pongas el dedo va a terminar por reflejarse alguna situación anómala, irregular o hasta ilegal. Incluso este caso del nuevo aeropuerto pues podría convertirse en el gran caso de corrupción. Digo, si ya no es que hace falta mencionar algunos que ya lo eran, ¿no? En sí mismo la Casa Blanca, en cualquier otro país, un presidente involucrado en la situación de la Casa Blanca no hubiera durado ni 2 minutos que le faltan a este tema. Fue lo más cercano que tuvimos al Watergate mexicano y sin embargo no sucedió, Andrés. Pero fíjate que me llamaba mucho la atención algo que mencionaba Salvador García en su columna en El Universal. Él mencionaba que el verdadero problema no estaba como tal en la obra del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sino alrededor. Incluso lo denominó como una aerotrópolis. Decía que es un ambicioso proyecto urbano y que lo necesario es fijarse quiénes son los dueños alrededor de este aeropuerto para verificar realmente en dónde va a estar el negocio en los próximos 50 a 100 años. Y citaba a Gabriel Reyes Orona, en donde decía que este ex procurador fiscal de la Federación llamaba que el próximo gobierno hiciera un análisis profundo de quiénes eran esos dueños, de los dueños que se encontraba alrededor. Incluso ahí hacía una relación con el grupo Atlacomulco y demás. ¿Realmente tú crees que el tema esté más allá del aeropuerto internacional? ¿Que realmente esté en estas zonas circunvecinas al aeropuerto? Sí, no sorprendería, Magda, que sucediera de esa manera. Es decir, en cualquier desarrollo importante, en cualquier zona del país y del mundo, por supuesto, la información es lo más valioso. Si alguien ya sabía que en toda esta zona se iba a hacer este importantísimo desarrollo con esta inversión impresionante, pues claro que lo más valioso es todo lo que hay alrededor. Es decir, lo mismo sucede cuando se desarrolla un nuevo palacio de gobierno en un municipio, un nuevo hospital, por ejemplo. Los terrenos alrededor empiezan a tomar un gran valor y claro que aquí no puede ser la excepción, es imposible que lo sea. No se podría hacer el negocio lo que estuviera detrás de eso, ¿no? Considerando también que este nuevo aeropuerto ya rebasó los 210,000 millones de pesos, en fin, todas las cosas que se han dicho en torno a y que al final del día, pues 1,000 millones no se saben dónde quedaron y podría haber un mal manejo de ese recurso. Pero independientemente si López Obrador puso o no puso sobre la mesa este tema, realmente lo que se tiene que hacer es investigar a profundidad todos los contratos que forman parte del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque eso nos lleva entonces a cuestionar nuevamente tantas obras que se han realizado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que pues finalmente han llevado eso al cuestionamiento. Sí, no solo del gobierno federal, Magda, también hay que decirlo que de los gobiernos estatales y de los ayuntamientos. Tenemos un grave riesgo de empezar a normalizar esta situación de corrupción que se da desde el gobierno y normalizarla pues ya nos llevaría entonces a que ya no nos va a importar nada si cada obra pequeña o grande termina siendo cuestionada. Y ha venido sucediendo ya en la situación de inseguridad, Magda. Hemos normalizado, hemos pensado que es normal
que en este país sean asesinadas todos los días un promedio de 20 personas diarias y en algunas zonas entre 4 y 5 personas asesinadas, y hemos empezado a pensar que es normal. No es normal esta situación de corrupción que se viene presentando, no es normal que surjan fortunas de la nada, no producto del esfuerzo, no es normal que la obra más pequeña y más grande resulte cuestionada, pero no solo cuestionada, sino que para que se dé la corrupción no basta con una empresa o con un político que esté relacionado con ella, hay más alrededor de este granaje de corrupción que muy bien han venido armando esta clase política en el país. Es todo un sistema, incluso que el Sistema Nacional Anticorrupción va a tener un gran reto de poder enfrentar. Ese gran sistema, ese monstruo de muchísimas cabezas que es la corrupción, no hay una ruta fácil para solucionarlo, pero es ahora justamente en esta etapa de campañas electorales, en esta coyuntura de la sucesión presidencial, cuando es posible justamente hacer planteamientos rumbo a ir disminuyendo la corrupción. No se va a disminuir tampoco, no se va a acabar, como dice Andrés Manuel López Obrador, barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, ahorrándose 500,000 millones que se dan en la corrupción, que ya la tiene muy medida. No es por un decreto, porque decretos ha habido muchos, cómo se va a concluir, cómo se va a reducir la corrupción, porque la corrupción no se acaba de ninguna manera. No, bueno, el tema va más allá, ¿no? Me queda claro que no se va a acabar en el asunto de la macrocorrupción. Todos tienen que ver y dicen por ahí que arroje la primera piedra el que esté libre de culpa, ¿no? La realidad es que yo también creo, Andrés, que no se está haciendo nada para prevenir actos de corrupción. Vemos que realmente, por ejemplo, el INCO, a través de su índice de riesgos de corrupción, señaló incluso ahí a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con un alto índice. 70% de los contratos del gobierno federal fueron adjudicados de manera directa. Las obras del tren interurbano México-Toluca, el Paso Express, el tren México-Querétaro, pues nos dejan mucho que desear y también nos dan tema para hablar durante un buen rato, porque Ruiz Esparza sigue en el mismo punto y nunca lo movieron. Sí, bueno, en muchísimos de los casos es la misma situación, ¿no? Esto de la corrupción, y no movieron absolutamente a nadie porque no les interesaba. No, me queda claro que no les interesaba y por eso las cosas siguen ahí. El verdadero problema es que todo esto siga permaneciendo en la impunidad. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vemos ya un proceso electoral que avanza. Seguramente más adelante vamos a volver a discutir sobre este tema, cuál es el avance que tienen las campañas. En fin, lo importante es siempre la decisión que queda en manos de la gente. Así es, eso esperemos. Muchísimas gracias, Andrés Villarreal, allá en Culiacán, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su presencia. Esto fue De Frente, yo soy Magda Bastida.